Continuando con la historia, la emperatriz empieza a pedirle a Xiao Bai bolas de arroz, mientras Bujin se acerca a la orilla del ferry, donde vemos un pequeño bote, y Ye Linchen le pregunta que si ese es el bote mencionando que es muy pequeño, y Bujin le dice que es bastante despistada para ser tan fuerte, y señalando hacia un lugar le pide que mire hacia allí, donde vemos un gran barco, y Bujin salta al barco pequeño, para luego pedirles que se suba, y los vemos acercarse al gran barco, en el cual hay muchas personas, y vemos a Bujin el cual está armando un escándalo ya que le están cobrando 2000 piedras espirituales por entrar a la primera clase, y el tipo le asegura que la secta Senzin sabe cuidar a sus clientes y la habitación que le recomiendan es muy buena en calidad y precio, y Bujin enojado le pregunta que si espera que se crea eso, y dándole 3000 piedras espirituales de alto grado le pide que no los moleste y que les lleve la mejor comida que tenga, y el tipo muy feliz le dice que lo entiende, pidiéndoles que pasen y Bujin les explica a las chicas que en ese barco hay comida de todas partes del mundo y deben probarla. Y Zhao Qin le pregunta que de dónde sacó tantas piedras espirituales mencionando que no tenía tantas cuando dejó la secta, y Bujin menciona que es cierto pero le recuerda que tienen a una gran discípula muy famosa y generosa y no cree que le moleste compartir un poco, y Ye Linchen revisándose se pregunta que dónde están sus piedras espirituales, y enojada le pregunta a Bujin que si le acaba de robar y Bujin le dice que no lo llamaría robo preguntándole que si no son amigos, y ella persiguiéndolo con una espada le pide que se las devuelva, y Bujin corriendo le dice que es su culpa por no cuidarlas ya que la bolsa Sil cayó cuando lo estaba masajeando en la nube y ahora son suyas, y ella le pide que deje de correr llamándolo cobarde, y vemos a este tipo el cual le pregunta a otro que si se encargó de esos dos que comieron sin pagar, y el tipo le responde que sí explicándole que están trabajando en el fondo del barco hasta que paguen su deuda, y el jefe le dice que puede irse, para luego sacar algo de su manga, y vemos que es un coral con el cual llama a Kansan mencionándole que encontró a las personas que estaba buscando, y pasamos a la planta baja del barco donde vemos a Sadou y a Xiao Wei, el cual llama a Sadou perro estúpido preguntándole que porque si tenían suficiente para pagar la tarifa tenía que comer tanto. Y Sadou ladra enojado recordándole que él también comió como un loco y no puede echarle la culpa. Y pasamos con Bujin y las chicas donde vemos a Ye Linchen preguntándole a Bujin que por qué tienen que jugar a las cartas otra vez, empezando a agarrar las fichas enojada, y Bujin le responde que no tienen nada mejor que hacer. Pero ella le reclama ya que inventó una regla estúpida mientras juegan al manjonji a propósito, y Bujin le dice que es para darle más emoción, mencionando muy feliz que no es su culpa que sea mala jugando recordándole que tiene que quitarse 16 prendas preguntándole que si acaso la gran heroína Ye Linche es una mujer que no cumple con sus promesas, y ella sonrojada le responde que eso no le importa mencionando que es obvio que tiene malas intenciones, para luego agarrar a la emperatriz y patear la puerta, mientras ella grita varias veces bolas de arroz, y Zhao Qin le pregunta que si no cree que ha sido muy duro con ella últimamente. Y Xiao Bai le dice que no debería presionarla tanto, y Bujin mirando hacia otro lado les pide que no lo miren así mencionando que ella empezó, y él no le ha hecho nada malo, y mientras vemos que alguien los está observando desde un caldero él menciona que es su culpa por tener mal temperamento preguntándoles que por qué ella es la víctima. Y vemos que el que lo observa es Kansan el cual con Lensu y Zuru atados detrás de él menciona que no pensó que Bujin caería tan rápido en su trampa, y parece que subestima demasiado la influencia de su secta, deduciendo que no sabe que sus raíces están en el estado de Xiai. Preguntándose que si creyó que esos dos le serían de ayuda, y acercándose a Lensu se ríe, para luego levantar su mano, y golpear a Lensu, y mientras la vemos muy golpeada en la llama traidora, para luego agarrarla por el cuello, y sonriendo con un gran aura le pide que ruegue por algo de misericordia ya que hará que sufra tanto que deseara morir. Y Zuru le grita que es suficiente pidiéndole que no le haga daño a Lensu ya que si tiene un problema debe desquitarse con él, pero Lensu le pide que se vaya al infierno, y Kansan enojado menciona que tiene una gran boca, para luego empezar a utilizar su energía espiritual, creando unos tentáculos que empiezan a apretar a Lensu, y Zuru llorando llama a Lensu muy preocupado, mientras Kansan se ríe como loco, para luego empezar a lamer a Lensu pidiéndole que grite tan fuerte como quiera. Y volvemos con Van al cual le informan que la trampa ya está preparada y ya puede salir del barco, y Van le pide a su subordinado que se vayan, y pasamos con Bujin al cual Xiao Bai le pregunta qué está mirando, y él le pide que mire debajo de ellos dejándola muy sorprendida.
Y vemos que hay un gran agujero en el agua el cual es conocido como el abismo de Xiai, ya que el agua de sus mares se reúne en ese agujero y además de ser un paisaje hermoso significa que están muy cerca de Xiai y Bujin. Menciona que una vez que lleguen a Xiai deben prepararse y seguir con el plan, y en ese instante el barco empieza a temblar dejándolos muy confundidos. Y vemos que debajo del barco hay muchos papeles bomba los cuales están empezando a explotar, y pasamos con Xiao Ei el cual corriendo de las explosiones con Sadou menciona que van a morir. Y vemos como el barco empieza a caer al abismo de Xiai, mientras Van y su subordinado lo observan desde un barco pequeño, informándole a Kansan que la misión fue un éxito, pero la emperatriz Cocodrilo también cayó al abismo preguntándole que cómo le explicarán eso al maestro, pero Kansan le pide que no se preocupe ya que tiene todo cubierto, y quitándose la venda de los ojos menciona que solo tiene que tomar la prueba en su nombre, y vemos que tiene una clase de escamas en unos de sus ojos asegurando que todo está bajo control empezando a reírse, y volvemos con el barco del cual vemos que las personas empezaron a caer del barco el cual está en llama, y Bujin rompe una parte del barco, y agarrando a Xiao Bai les dice que tienen que salir de allí, y empiezan a correr por el pasillo, donde se encuentran con el tipo el cual está corriendo y pidiendo ayuda, mencionando asustado que no quiere morir, y en ese instante le caen varios escombros encima, y Bujin cubriendo a las chicas con su cuerpo maldice pensando que esa área está afectada por algún extraño tipo de poder y no pueden usar su energía espiritual, y empieza a llamar al sistema, mencionando que si no sale todos van a morir, pero al sentir su energía se da cuenta de que esa es una de las áreas bugueada que ella mencionó y seguro por eso no puede salir. Y en ese instante se percata de que el fuego se está expandiendo, y al voltearse ve una puerta bloqueada pensando que solo hay una forma de abrirla, y soltando a Xiao Bai le pide a Qin Zhao que la cuide, y lo vemos posicionarse, para luego abalanzarse contra la puerta, y golpearla con el brazo, pero vemos que eso no le hace nada a la puerta, y él maldice empezando a golpear la puerta como loco pidiéndole que se abra, y con el brazo dislocado empieza a sofocarse por el humo dándose cuenta de que sin la bendición de la energía espiritual su cuerpo físico no puede atravesar la puerta, y vemos a Xiao Bai y Zhao Qin ya sin fuerzas muy preocupadas, y Bujin les pide que no se preocupen ya que definitivamente la sacará de allí pero alguien le pide que se aparte, para luego atravesar la puerta con su espada asustando al pobre Bujin ya que estaba muy cerca de él, y sin decir nada más le hace varios cortes a la puerta. Y vemos que es Yelinche la cual entra donde están ellos, y ellos la miran muy felices, mientras ella preocupada le pregunta a Bujin que si está bien, y Bujin haciéndose el tonto le responde que sí mencionando que ya iba a salvarla, pero ella enojada lo golpea por ser tan terco, y mientras vemos a la emperatriz Cocodrilo detrás ella le pide que salgan de allí, y vemos cómo empiezan a irse, y el barco sigue cayendo con una gran tormenta, mientras ellos logran llegar a la puerta del barco, y Lin Chen pregunta qué van a hacer ahora, y Bujin explica que solo pueden apostar por la bestia de Xiao Bai ya que aunque no hay forma de usar el poder espiritual allí seguro ella puede usar su forma verdadera, pidiéndole a Xiao Bai que manipule a Jun Linger para que manifieste su verdadera forma, para luego tomarla y correr hacia el mar y Jun Linger sube al hombro de Xiao Bai, la cual se baja de ella, para luego empezar a crecer rápidamente, volviéndose más grande que el barco, para luego bajar la cabeza y pedirles que se suban a su espalda, y los vemos empezar a subirse mientras Bujin le pide a Jun Linger que lo espere, y ella empieza a salir del barco, pero vemos a Xiao Ei y a Sadou los cuales les piden que los esperen, para luego agarrarse de la cola de Jun Linger, y Bujin sorprendido les pregunta qué hacen allí. Y Xiao Ei le pide que deje de preguntar ya que el barco está a punto de explotar mientras Sadou empieza a ladrar, y en ese instante vemos cómo entran al agua, y como Lin Chen empiezan a perder la respiración, y Jun Linger empieza a salir del mar, para luego empezar a volar, y Zhao Qin preocupada le informa a Bujin que Lin Chen no está allí sorprendiéndolo, y vemos cómo ella se está hundiendo en el mar. Y en ese instante Bujin recuerda que la debilidad de Yelinche es el agua, y Xiao Ei muy calmado menciona que por fin todo terminó pero Bujin los llama, pidiéndoles que cuiden de las chicas ya que él irá a buscar a Yelinchen y Xiao Ei confundido le pregunta que de qué está hablando, y vemos como Bujin se lanza al agua mientras las chicas le piden que tenga cuidado, y Bujin le pide que no se meta en problemas, para luego empezar a nadar más rápido, y en ese instante se percata de algo, y vemos
que ya ha encontrado a Yelinche, acercándose y agarrándola rápidamente, dándose cuenta de que está a punto de morir, y piensa que no puede hacer eso, pero sin más opciones le da respiración boca a boca, y vemos como ella empieza a despertarse, y cuando ve que Bujin la está besando se sonroja, pero lo aleja, maldiciéndolo y llamándolo pervertido, y él le dice que solo estaba intentando salvarla, llamándola inescrupulosa, y antes de decirle algo más se percata de algo, y vemos una gran bestia detrás de Yelinche, la cual abre su gran boca, y Bujin antes de que se los trague abraza a Yelinche pidiéndole que tenga cuidado, mencionando que ya es demasiado tarde, y vemos como la bestia se los traga, para luego marcharse, y pasamos a una isla donde vemos a Bujin en la orilla, empezando a despertarse, y preguntándose que dónde está, y levantándose recuerda que estaba con Yelinche y un pez extraño se los tragó, preguntándose que cómo llegó a ese lugar, mencionando que no puede sentir ninguna energía espiritual en el cielo ni en la tierra, así que seguro está cerca del mercado del retorno, y en ese instante baja la cabeza, percatándose de unas huellas, preguntándose que si las dejó Yelinche, y empieza a seguir las huellas muy preocupado, mencionando que podrían haber muchos peligros por allí, empezando a correr desesperado, y empezando a llamarla como loco, para luego seguir sus huellas de nuevo, así encontrándose con una lápida, dándose cuenta de que están en el reino secreto Xiaoxue, percatándose de que hay huellas detrás de la lápida, y empieza a seguirlas de nuevo, mencionando que no importa ya que tiene que encontrar a Yelinche primero, así que tiene que avanzar, y vemos que empieza a correr como antes, volviendo a la misma lápida de antes, preguntándose confundido qué está pasando, que si paso por el mismo lugar de nuevo, pensando que algo anda mal allí, y vuelve a dar otra vuelta maldiciendo ya que volvió a la misma lápida de nuevo, mencionando que cambiara de dirección, y lo vemos adentrarse en el bosque, muy enojado. Y vemos a Yelinche, la cual está siendo controlada por unos pulpos, los cuales mencionan que Bujin es muy interesante aunque sea incapaz de ablandar su corazón, ya que es una persona tonta, y el otro pulpo menciona que en todo caso es la primera persona en cumplir con las condiciones de su maestro, y el otro le pregunta que por qué no se deshacen de ese artículo y completan la misión, y el otro lo golpea preguntándole que si está loco, recordándole que las órdenes de su maestro fueron muy claras, y él llorando le recuerda que las pruebas de su maestro son muy difíciles, y el otro le recuerda que sin hablar de la prueba es muy difícil que ese idiota encuentre el reino secreto, pidiéndole que usen ese cuerpo para volver al reino secreto, y con malas intenciones le dice que al menos puede hacer cosas interesantes con ese cuerpo, y vemos que usan la escritura espiritual de Yelinche para luego entrar por el mural, y pasamos tiempo después, donde vemos a Bujin muy cansado mencionando que el césped allí es demasiado molesto, y en ese instante se da cuenta de algo, y enojado maldice preguntándose que por qué está allí de nuevo, y arrodillándose, se pregunta preocupado que si tendrá que morir allí de nuevo. Y como todo el idiota que es recuerda que ya ha podido cultivarse y no puede tener hambre, explicando que aunque no se puede utilizar la energía espiritual allí, el cultivo de su cuerpo no desaparece, y eso significa que el hambre y el cansancio del cuerpo son todos falsos, y ahora que se recompuso ya sabe dónde está, explicando que está en el vacío mental espiritual construido por los grandes poderes sobrenaturales, y todo eso solo es una ilusión de autoconstrucción, dándose cuenta de que él Pilar es la entrada, mencionando que ha descifrado todo allí, y vemos que se vuelve a abrir el portal de antes, al cual él entra, llegando a un lugar muy extraño, mencionando que eso es una copa de nivel superior y seguro el sistema trabajará muy duro, y vemos que empieza a subir las escaleras, y llegando a la otra puerta, se pregunta qué estarán escondiendo tras esa puerta, y empieza a abrir la puerta presentándose como Bujin, mencionando que ha ido a buscar a su mujer, y en ese instante vemos a Yelinche, y Bujin sorprendido le pregunta qué le está pasando, pero vemos los tentáculos de los pulpos de antes, los cuales mencionan que los jóvenes siempre son imprudentes y arrogantes y más delante de la mujer que aman, y vemos cómo levantan la mano de Yelinchen, para luego ir a atacar a Bujin, agarrándolo con sus tentáculos, y él maldice preguntándole que cuál es su problema, mientras vemos que empiezan a arrastrarlo, preguntándole que si está preparado para perderlo todo, y Bujin se pregunta que si ella está poseída por algún demonio, pero al mirarle los pechos como todo el pervertido que es, piensa que aunque no sabe cuál tipo de demonio es, lo que ve es realmente emocionante, y posicionándose para besarla menciona que está listo, que hagan lo que van a hacer.
Y los pulpos al verlo mencionan que eso no está bien ya que debería estar asustado, preguntándose que si se presentaron de forma equivocada, y Bujin se pregunta que si ellos fueron los que tomaron el control de Ye Linche, y saludándolos les pregunta que si podrían decirle qué tienen que hacer para dejarlos ir, y ellos le explican que su maestro es un humano pero ellos no, ya que ellos son los guardianes del reino secreto xiaosliano presentándose como Lan y Hom, y Bujin piensa que esa mazmorra es tan patética que ni tesoros poderosos tiene, y los pulpos despegándose de Ye Linche menciona que si quiere sobrevivir tiene que pasar su prueba, explicándole que tiene 3 oportunidades para pasar la prueba, pidiéndole que resuelva los enigmas y Bujin confundido, piensa que esa sin dudas una mazmorra fallida que el sistema había diseñado, y ellos le explican que le harán una adivinanza y él tendrá que darles la respuesta correcta y cuando responda todo podrá obtener los tesoros de su maestro. Pero si no responde bien se quedarán allí y serán sus juguetes y Bujin recuerda que no pueden quedarse allí por mucho tiempo y tienen que terminar eso rápido, y Lan le pregunta que si está preparado, y Bujin le responde que sí, y vemos que Lan usa su energía espiritual para hacer una forma, y Bujin riéndose dice que es simple mencionando que es una moneda, y Lan nervioso le muestra la segunda forma, y Bujin le dice que es el codo derecho, y le muestra la última adivinanza, y Bujin le dice que es una toalla y Lan muy sorprendido menciona que ha acertado en todas mencionando que solo el maestro podría resolver cosas tan difíciles, y vemos cómo sueltan a Bujin, para luego agarrarle la mano mencionando que no importa si era un prodigio, un tirano o un inmortal, cientos de personas habían entrado en ese reino secreto durante incontables años, pero nadie pudo responder al instante los 3 enigmas así que él es el primero en completar esa prueba, y Bujin piensa que solo eran acertijos para niños de primaria y era muy fácil preguntándoles que si puede coger los tesoros y marcharse con su acompañante, y Lan le responde que sí explicándole que su maestro es extremadamente poderoso y no se puede comparar con ningún ser vivo del reino inferior y con las recompensas seguro alcanzará la cima del mundo, y les piden que los esperen allí ya que van a recoger los tesoros, y mientras ellos cruzan un portal Bujin intenta despertar a Ye Linche, y Lan le dice a Han que está deseando ver su expresión cuando reciba su recompensa mencionando que si ni siquiera la persona que pudo responder a los 3 enigmas es digna de él nadie lo será, y Bujin preocupado se pregunta el por qué ella todavía no está despierta, que si hay que obtener los tesoros antes de liberarla del control, y en ese instante llegan Lan y Hom informándole que su tesoro ya está allí, y le entregan una caja pidiéndole muy felices que la abra, y Bujin después de agarrarla empieza a abrirla mencionando que tiene esperanza de que no sea un artículo de broma, y al abrirlo completamente se sorprende, mientras vemos al maestro de Lan y Hom, el cual le pregunta que cuál es su nombre,